Mi nombre es Pedro Juan. Nunca fui de creer en historias de terror o cosas sobrenaturales, pero lo que me ocurrió en una finca de caña de azúcar en Querétaro cambió todo. Todo comenzó con una invitación. Un amigo de un amigo me recomendó para un trabajo temporal en una finca aislada. El pago era bueno y yo necesitaba el dinero. En ese momento, parecía una oportunidad perfecta. La finca estaba a unas horas de distancia de la ciudad más cercana, en una región rodeada de colinas y caminos de tierra que parecían no llevar a ningún lugar. Cuando llegué, el lugar me causó una impresión extraña. La casa principal era grande, pero parecía abandonada, con ventanas rotas y paredes desconchadas. El dueño, un hombre llamado Don Ernesto, me recibió con un apretón de manos firme, pero su sonrisa era fría, casi mecánica. Me mostró la habitación donde me quedaría, un cuarto pequeño en el fondo de la casa, con una cama individual y una ventana que daba a los campos de caña. El olor a tierra húmeda y vegetación descompuesta invadía el ambiente. Don Ernesto me explicó que el trabajo era sencillo: ayudar en la cosecha y en el mantenimiento de los equipos. No mencionó a los demás trabajadores, y yo no pregunté. La primera noche, el silencio era casi opresivo. No había sonidos de insectos ni de animales, solo el viento cortando las hojas de la caña. Me acosté en la cama, intentando ignorar la sensación de que algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo, venía del pasillo. Mi cuerpo se congeló. Sabía que no debía investigar, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta despacio y miré al pasillo. Estaba vacío, pero el sonido continuaba, como si viniera de todas direcciones al mismo tiempo. Cerré la puerta rápidamente y me recosté sobre ella, intentando controlar mi respiración. Decidí que era solo mi mente jugando trucos. Después de todo, estaba cansado del viaje. Al día siguiente, comencé a trabajar temprano. Los campos de caña eran extensos, y el sol caliente castigaba mi piel. Los demás trabajadores eran hombres callados, con rostros cerrados y miradas distantes. Nadie hablaba conmigo, y yo no me sentía cómodo para entablar conversación. Durante el almuerzo, me senté solo bajo un árbol, alejado de los demás. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los trabajadores no comían, simplemente se sentaban, con los ojos fijos en el horizonte, como si estuvieran esperando algo. Por la noche, el silencio volvió a dominar la finca. Estaba agotado, pero algo me impedía dormir. Fue entonces cuando escuché el canto. Era bajo, casi imperceptible, pero allí estaba. Parecía venir de los campos, una melodía distorsionada que me hizo sentir un escalofrío. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana. Abajo, entre las filas de caña, vi luces moviéndose. Eran pequeñas llamas, como velas, formando un círculo. En el centro, había una entidad alta, envuelta en una capa oscura. Mi corazón aceleró. Sabía que no debía estar viendo aquello, pero no podía apartar la vista. La entidad comenzó a moverse, bailando alrededor de las llamas, mientras el canto se volvía más fuerte y perturbador. Fue entonces cuando me di cuenta. Los otros trabajadores estaban allí también, parados alrededor del círculo, como si estuvieran en trance. No sabía qué estaba pasando, pero una cosa era segura: esa finca no era lo que parecía, y tenía la sensación de que, de alguna manera, yo ya formaba parte de eso, quisiera o no. A la mañana siguiente, me desperté exhausto, como si no hubiera dormido. El canto y las luces que vi la noche anterior aún resonaban en mi mente, pero cuando miré por la ventana, los campos estaban vacíos y silenciosos, como si nada hubiera sucedido. Traté de convencerme de que todo había sido un sueño, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejaba en paz. Durante el trabajo, los otros hombres seguían tan callados como antes. Sin embargo, esta vez me di cuenta de algo que no había notado el día anterior. Evitaban mirarme directamente, como si fuera un intruso, alguien que no pertenecía a ese lugar.
La única excepción fue un hombre mayor, de cabello canoso y ojos profundamente marcados por el tiempo. Me miró por unos segundos, y en su mirada había una mezcla de pena y alerta. Antes de que pudiera decir algo, se dio la vuelta y continuó su trabajo. Por la noche, el silencio volvió a dominar la finca, pero esta vez estaba preparado. Decidí que no me dejaría llevar por el miedo. Coloqué una silla cerca de la ventana y me quedé observando los campos, esperando que algo sucediera. Las horas pasaron lentamente y ya empezaba a pensar que todo había sido producto de mi imaginación, cuando el canto comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro. Las palabras eran incomprensibles, pero había una cadencia hipnótica que parecía atraer mi atención hacia los campos. Las luces aparecieron de nuevo, formando el mismo círculo, y la entidad de capa oscura estaba allí, en el centro. Sin embargo, esta vez algo era diferente. Había una mesa en medio del círculo, y sobre ella, una figura alargada cubierta por un mantel blanco. Mi corazón aceleró. Sabía que no debía salir, pero una fuerza mayor a mí parecía empujarme hacia afuera del cuarto. Bajé las escaleras en silencio, evitando los peldaños que crujían, y salí por la puerta trasera. El aire estaba frío, y el canto parecía guiarme, como si me estuviera llamando. Cuando me acerqué al círculo, vi que los trabajadores estaban allí nuevamente, pero esta vez estaban de rodillas, con las cabezas agachadas. La entidad de capa oscura levantó los brazos, y el canto se detuvo abruptamente. Fue entonces cuando el mantel blanco fue retirado, revelando lo que estaba sobre la mesa. Era un cuerpo, un hombre joven, que reconocí como uno de los trabajadores que había visto durante el día. Estaba inmóvil, con los ojos abiertos y vidriosos, como si estuviera en trance. La entidad de capa oscura tomó algo que brillaba a la luz de las llamas, un cuchillo, y comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía. Quería correr, pero mis pies parecían pegados al suelo. El cuchillo se levantó, y en un movimiento rápido, fue clavado en el pecho del hombre. No hubo gritos, ni resistencia. Simplemente quedó allí, como si ya estuviera muerto desde hace mucho tiempo. La sangre se derramó por la mesa y cayó al suelo, formando un patrón extraño que parecía brillar bajo la luz de las llamas. Fue entonces cuando la entidad de capa oscura se giró hacia mí. Aunque su rostro estaba oculto, sentí su mirada penetrando en mi alma. Extendió la mano, como si me invitara a entrar en el círculo. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía quedarme allí. Me di la vuelta y corrí de vuelta a la casa, sin mirar atrás. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta con llave y me apoyé en ella, tratando de controlar la respiración. Sabía que había visto algo que no debía, y que ahora formaba parte de eso, quisiera o no. La pregunta que martillaba en mi mente era, ¿quién sería el próximo? A la mañana siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Los campos de caña estaban bañados por una luz dorada, y el aire cargado de la noche anterior parecía haberse disipado, pero sabía que esa paz era falsa. El cuerpo que había visto en el ritual seguía vivo durante el día, trabajando como si nada hubiera sucedido. El mismo hombre que juraría haber visto muerto sobre la mesa, ahora estaba cortando caña, con movimientos mecánicos y una mirada vacía. No podía entenderlo. ¿Cómo podía alguien estar muerto y vivo al mismo tiempo? Decidí que necesitaba descubrir qué estaba pasando en esa finca, aunque eso significara arriesgar mi propia seguridad. Durante el almuerzo, me acerqué al hombre mayor que me había mirado el día anterior. Estaba sentado solo, masticando lentamente un pedazo de pan. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté en voz baja, tratando de no llamar la atención de los demás. Él me miró por un momento, como si estuviera evaluando si merecía una respuesta. Finalmente, susurró: «Ya lo has visto, ¿verdad? El ritual. Nos usan a todos nosotros. Cuando entras aquí, ya no eres dueño de tu propia vida». «¿Para qué nos usan?», insistí.
pero él solo negó con la cabeza, como si no debiera hacer más preguntas. Si quieres sobrevivir, no mires, no preguntes y no intentes escapar. Ellos siempre lo saben. Esa respuesta solo aumentó mi angustia. ¿Quiénes eran ellos? ¿Don Ernesto? ¿La entidad de capa oscura? ¿Y por qué nadie intentaba escapar? Decidí que necesitaba investigar por mi cuenta. Esa noche, en lugar de quedarme en el cuarto, me escondí en los campos esperando que el ritual comenzara. El canto comenzó como antes, pero esta vez estaba más cerca. Las luces aparecieron, y la entidad de capa oscura estaba allí nuevamente, junto con los trabajadores. Sin embargo, esta vez me di cuenta de algo que no había notado antes. Los hombres no solo estaban en trance, estaban diferentes. Sus cuerpos parecían más rígidos, sus movimientos más mecánicos, como si no fueran totalmente humanos. La entidad de capa oscura levantó las manos, y el canto se detuvo. Comenzó a hablar en un idioma extraño, y los trabajadores repetían las palabras al unísono, como si estuvieran bajo un hechizo. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Sus ojos brillaban en la oscuridad, como si estuvieran hechos de fuego. Estaba tan concentrado en la escena que casi no noté cuando uno de los trabajadores se volvió hacia mí. Era el mismo hombre que había visto muerto la noche anterior. Me miró, y sus ojos brillaron intensamente. En un instante, estaba moviéndose hacia mí, demasiado rápido para ser humano. Corrí. Corrí como nunca había corrido antes, con el sonido de sus pasos resonando detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la casa, me escondí en el cuarto, temblando. Sabía que me habían visto, y que ahora era un objetivo. A la mañana siguiente, el hombre estaba allí de nuevo, trabajando como si nada hubiera pasado. Pero esta vez, me miró directamente a los ojos y sonrió. Una sonrisa que no llegaba a los ojos, una sonrisa que decía, «Eres el próximo». Después de esa noche, supe que no podía quedarme más tiempo en la finca. La sonrisa de ese hombre, esa mirada vacía y a la vez llena de malicia, me perseguía. Ya no era solo un espectador, yo era parte de eso, y si no hacía algo, sería el próximo sobre la mesa del ritual. Decidí que necesitaba escapar, pero no sería fácil. La finca estaba aislada, rodeada por kilómetros de campos de caña y caminos de tierra que parecían no llevar a ningún lugar. Además, no tenía coche, y aunque lo tuviera, no sabía a dónde ir. La ciudad más cercana estaba a horas de distancia, y no estaba seguro de si podría llegar allí a pie. Esa mañana, mientras trabajaba en los campos, comencé a planear mi escape. Observé a los otros trabajadores, tratando de descubrir si alguno de ellos también quería escapar, pero todos parecían completamente sumisos, como si hubieran aceptado su destino. El hombre mayor, que me había advertido antes, evitaba mi mirada, como si supiera lo que estaba pensando y no quisiera involucrarse. Por la noche, mientras todos dormían, me preparé. Tomé una mochila con algo de agua y comida que había escondido durante el día. Sabía que no podía llevar mucho, o llamaría la atención. Cuando el silencio de la noche invadió la finca, salí del cuarto en silencio, bajé las escaleras y me dirigí hacia el camino de tierra que llevaba hacia afuera. El cielo estaba claro, con la luna llena iluminando mi camino. Al principio, todo parecía tranquilo, y comencé a creer que podría escapar. Pero entonces, escuché un sonido bajo, como pasos detrás de mí. Miré hacia atrás, pero no vi nada. Continué caminando, pero el sonido persistía, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Aceleré el paso, pero los pasos también se aceleraron. Mi corazón latía con fuerza en el pecho, y sentía el sudor resbalar por mi rostro. De repente comenzó el canto. Era el mismo canto gutural que había oído en las noches anteriores, pero esta vez venía de todas direcciones, como si la propia noche me estuviera rodeando. Corrí. Corrí como si mi vida dependiera de eso, porque dependía. Pero cuanto más corría, más cerca parecía acercarse el canto.
Las sombras a mi alrededor comenzaron a moverse, como si estuvieran vivas, y supe que no era solo mi imaginación. Eran ellos, los trabajadores. Estaban cazándome. Finalmente, llegué a una bifurcación en el camino. A la izquierda, el camino continuaba hacia la ciudad. A la derecha, un sendero estrecho que llevaba a una zona más densa de vegetación. No sabía a dónde ir, pero sabía que no podía parar. Elegí el sendero, esperando que la densa vegetación me ocultara, pero me equivoqué. Dentro del bosque, el canto se volvió más fuerte, más insistente. Las sombras se movían a mi alrededor y podía sentir su presencia cada vez más cerca. De repente, tropecé con una raíz y caí al suelo. Cuando me levanté, ellos estaban allí, los trabajadores, con sus ojos brillando en la oscuridad, formando un círculo a mi alrededor. En el centro del círculo, apareció la entidad de capa oscura, como si se hubiera materializado de las sombras. Extendió la mano hacia mí y sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia el centro del círculo. Traté de luchar, pero fue inútil. Eran muchos, y yo estaba solo. Fue entonces cuando me di cuenta, nunca podría escapar. La finca, el ritual, ellos. Todo formaba parte de algo más grande, algo que no podría entender ni vencer. Y ahora, yo formaba parte de eso, quisiera o no. La entidad de capa oscura comenzó a recitar las palabras del ritual, y sentí que mi cuerpo se volvía pesado, como si estuviera siendo arrastrado hacia el suelo. Los trabajadores comenzaron a cantar al unísono, y supe que era el final. Yo era el próximo. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi cuarto en la finca. La luz del sol entraba por la ventana, y por un momento, pensé que todo había sido una pesadilla. Pero luego, sentí un dolor agudo en el pecho. Me levanté la camisa y vi una marca extraña, como un símbolo quemado en mi piel. Era el mismo patrón que había visto en el suelo durante el ritual, formado por la sangre del hombre en la mesa. Sabía que no había sido un sueño. Algo me había pasado esa noche, algo que no podía explicar. Mi cuerpo se sentía diferente, más pesado, como si cargara con una carga invisible. Cuando miré al espejo, mis ojos brillaban levemente, como los de los otros trabajadores. Don Ernesto estaba en la puerta de mi cuarto, observándome con esa sonrisa fría de siempre. «Ya hiciste parte del ritual, Pedro», dijo, como si hablara del clima. «Nos perteneces». Quería gritar, preguntarle qué me había hecho, pero las palabras no salieron. En su lugar, sentí una extraña calma apoderándose de mí, como si una parte de mí ya hubiera aceptado lo que había sucedido. Salí del cuarto y me dirigí a los campos, donde los demás trabajadores ya estaban cortando caña. Esta vez, no sentía el cansancio ni el calor. Mis movimientos eran mecánicos, precisos, como si hubiera hecho eso toda mi vida. Durante el día, trabajaba sin pensar, como si estuviera en trance. Pero por la noche, cuando comenzaba el canto, sentía una atracción irresistible hacia los campos. Era como si algo dentro de mí fuera arrastrado hacia el círculo de luces y sombras. Ya no luchaba, simplemente iba. En el centro del círculo, la entidad de capa oscura siempre estaba allí, liderando el ritual. Esta vez, sin embargo, ya no era solo un espectador. Era parte del canto, parte de la danza. Las palabras que no entendía fluían de mi boca como si siempre las hubiera conocido. Y cuando el cuchillo se levantaba, sabía que no era para mí. Esta vez, había otro hombre en la mesa. Un nuevo trabajador que había llegado ese día. Lo miré, y en sus ojos vi el mismo miedo que yo había sentido. Intentó luchar, pero era inútil. Cuando el cuchillo cayó, no sentí nada. Ningún remordimiento, ninguna pena. Solo la certeza de que eso era necesario, de que formaba parte de algo más grande. Fue en una noche de luna nueva, cuando el canto parecía más débil, que algo dentro de mí despertó. La marca en mi pecho ardió como nunca antes, y por un instante,
La niebla que cubría mi mente se disipó. Me vi en medio del círculo, cantando junto a los demás, pero esta vez sentí una oleada de repulsión tan fuerte que casi caí al suelo. Era como si una parte de mí, enterrada hacía mucho tiempo, estuviera luchando por salir a la superficie. En ese momento, supe que tenía una elección: seguir siendo parte de eso o arriesgar todo para escapar. Y, por primera vez en mucho tiempo, elegí luchar. Cuando el ritual terminó y los demás se dispersaron, fingí seguir el flujo, pero en lugar de regresar a la casa, me escondí en los campos. La noche estaba oscura, sin la luna para iluminar mi camino, y sabía que no tenía mucho tiempo. La finca parecía sentir mi intención, y el aire a mi alrededor se volvió pesado, como si intentara atraparme. Corrí por el camino de tierra, tropezando con piedras y raíces, pero no me detuve. El canto comenzó de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperado, como si la propia finca estuviera gritando por mí, pero seguí corriendo, hasta que los sonidos quedaron atrás y el cielo comenzó a aclararse en el horizonte. Cuando finalmente llegué a la ciudad, estaba exhausto, herido y con la marca en el pecho aún ardiendo. Pero estaba libre, y, por primera vez en años, sentí que era dueño de mi propia vida nuevamente. Mi nombre es Guillermo Palerma, y hasta hoy no puedo explicar por qué decidí entrar en esa clínica desactivada. La clínica estaba en las afueras de San Juan del Río, una ciudad en Querétaro que parece detenida en el tiempo. Todos en la región conocían ese lugar, pero nadie hablaba de él. Era como si fuera un secreto sucio, algo que todos preferían olvidar. La clínica había sido abandonada hacía décadas, y los rumores sobre lo que ocurrió allí eran vagos, pero aterradores. Decían que muchos pacientes murieron en circunstancias misteriosas, que los médicos realizaban experimentos ilegales y que, al final, algo tan horrible sucedió que el lugar fue cerrado a toda prisa. Nadie sabía con certeza, pero el silencio de la gente era más aterrador que cualquier historia. Estaba pasando por San Juan del Río por trabajo, y algo en esa construcción antigua llamó mi atención. Era un edificio grande, con paredes desconchadas y ventanas rotas. La maleza alta ya cubría parte de la fachada, y el portón oxidado estaba entreabierto, como si me estuviera invitando a entrar. No planeaba quedarme mucho tiempo, solo quería echar un vistazo rápido, sacar algunas fotos y marcharme. Pero, en cuanto crucé el portón, sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. El aire parecía más pesado allí dentro, como si el tiempo se hubiera detenido. Caminé hasta la entrada principal, y la puerta estaba ligeramente abierta, chirriando al ser empujada. El olor a moho y algo más, algo dulce y podrido, invadió mis narices. El interior estaba oscuro, con solo algunos rayos de luz entrando por las ventanas sucias. Los pisos de madera crujían bajo mis pies, y las paredes estaban cubiertas de garabatos y manchas que parecían haber sido hechas hace mucho tiempo. Había algo en ese lugar que me dejó inquieto, pero no podía parar. Decidí subir las escaleras que estaban en pésimo estado, con escalones faltantes y barandales sueltos. En el segundo piso, había una serie de habitaciones, todas con puertas cerradas, excepto una. La puerta estaba entreabierta, y cuando me acerqué, escuché un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Mi corazón aceleró, pero seguí adelante. Era solo un sonido, probablemente un animal o el viento golpeando algo. Al entrar en la habitación, vi que estaba vacía, excepto por una cama de metal oxidada en el centro. Las paredes estaban cubiertas de garabatos extraños, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero las palabras estaban todas desordenadas. Fue entonces cuando me di cuenta de que el sonido venía del interior del armario en la esquina de la habitación. Era bajo, pero constante, como si algo se estuviera moviendo allí dentro. Mi instinto me decía que debía salir de allí, pero mi curiosidad era más fuerte. Abrí el armario lentamente, y lo que vi
Me hizo congelarme. Había una pila de ropa vieja y sucia, pero en medio de ellas, algo se movía. Era una mano, pálida y delgada, como si perteneciera a un niño. Se movía lentamente, como si intentara alcanzar algo. No podía entender lo que estaba viendo, pero sabía que eso no era normal. Fue entonces cuando la mano dejó de moverse y, lentamente, comenzó a señalarme. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo, y finalmente, mi instinto habló más alto. Me giré y corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras lo más rápido que pude. Cuando llegué al primer piso, miré hacia atrás y vi algo que me hizo detenerme por un momento. En la ventana del segundo piso había una figura oscura, mirándome fijamente. No podía ver su rostro, pero sabía que me estaba observando. Salí corriendo de la clínica, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegué a mi auto, estaba temblando y sudando frío. Miré el edificio una vez más, y la figura en la ventana había desaparecido. Pasaron días desde que entré en la clínica, pero esa imagen de la mano en el armario y la figura en la ventana no salían de mi mente. No le conté a nadie sobre lo que había visto. ¿Quién me tomaría en serio? Eran solo sombras y sonidos, nada concreto. Pero la sensación de que algo estaba mal en ese lugar no me dejaba en paz. Decidí que regresaría durante el día, cuando el sol estuviera alto, para sentirme más seguro. Esta vez, iría preparado. Llevé una linterna, una navaja, solo por precaución, y mi celular, para registrar cualquier cosa extraña. Cuando llegué a la clínica, el sol golpeaba fuerte las paredes desconchadas, y la maleza alta parecía menos amenazante. El portón aún estaba entreabierto, como si nadie lo hubiera tocado desde mi última visita. Respiré profundamente y entré, tratando de mantenerme tranquilo. Esta vez, decidí explorar el primer piso primero. Había una serie de habitaciones que parecían haber sido consultorios, con muebles viejos y papeles esparcidos por el suelo. En una de las habitaciones encontré un archivo antiguo, lleno de carpetas con nombres de pacientes. Algunas estaban manchadas con un líquido oscuro, y otras parecían haber sido rasgadas. Traté de leer algunos de los nombres, pero la tinta estaba desvanecida, casi ilegible. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando los pies por el suelo. Mi corazón se aceleró, pero me forcé a mantener la calma. Podría ser un animal, o incluso el viento. Tomé la linterna y salí de la habitación, apuntando la luz hacia el pasillo. No había nadie allí, pero el sonido continuaba, proveniente de una de las habitaciones al fondo. Caminé despacio, intentando no hacer ruido. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y el sonido parecía venir de allí. Empujé la puerta con cuidado, y la luz de la linterna iluminó el interior. Había una silla de ruedas vieja en el centro de la habitación, y se movía sola, como si alguien estuviera sentado en ella, balanceándose hacia adelante y hacia atrás. Mi estómago se retorció, pero no podía apartar la mirada. La silla se detuvo de repente, y la habitación quedó en silencio. Fue entonces cuando noté algo extraño en el suelo. Había marcas, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado hasta la pared. Seguí las marcas con la luz de la linterna y vi que conducían a una puerta pequeña, casi escondida detrás de una estantería. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado, pero parecía que alguien había intentado forzarla recientemente. Sentí una necesidad irresistible de abrir esa puerta. Tomé una piedra del suelo y comencé a golpear el candado hasta que cedió. La puerta chirrió al abrirse, revelando una escalera estrecha que bajaba al sótano. El olor a podredumbre era más fuerte allí, y el aire estaba frío, incluso con el calor del exterior. Sabía que no debía bajar, pero algo me empujaba hacia abajo. Bajé los escalones lentamente, iluminando el camino con la linterna. El sótano estaba húmedo y oscuro, con paredes de concreto crudo. Había varias puertas a lo largo del pasillo, todas cerradas. Al final del pasillo, había una puerta más grande, con una placa oxidada que decía
Sala de procedimientos. Mi instinto gritaba que debía salir de allí, pero ya había llegado tan lejos que no podía regresar. Cuando abrí la puerta, lo que vi me dejó sin aliento. La sala estaba llena de equipos médicos antiguos, algunos cubiertos con trapos sucios. En el centro de la sala, había una mesa de cirugía, y sobre ella, algo estaba cubierto con una sábana manchada. Me acerqué despacio, y mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Levanté la sábana con cuidado, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Era un cuerpo, o al menos lo que quedaba de él. Estaba en un estado avanzado de descomposición, pero aún era posible ver que había sido una persona. Las manos estaban atadas a la mesa, y el rostro estaba vuelto hacia un lado, como si hubiera intentado escapar en el último momento. Sentí una oleada de náuseas, pero no podía apartar la mirada. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. El cuerpo no estaba solo. Alrededor de la mesa, había marcas en el suelo como si varias personas hubieran estado allí, de pie, observando, y en las paredes, garabatos extraños, como los que había visto en la habitación del segundo piso. Eran símbolos que no reconocía, pero que parecían haber sido hechos con algo oscuro y pegajoso. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia la puerta. Alguien estaba allí, parado en el umbral, observando. Era una figura alta, vestida con una bata sucia y manchada. No podía ver el rostro, pero sentí que estaba sonriendo. Mi cuerpo se congeló y no podía moverme. La figura dio un paso hacia adentro de la sala, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Había otras figuras detrás de ella, todas vestidas de la misma manera, todas paradas, observando. Sentí una oleada de puro terror, y mi instinto finalmente habló más fuerte. Me giré y corrí hacia las escaleras, subiendo los escalones de 2 en 2. No miré hacia atrás, pero sabía que me estaban siguiendo. Cuando llegué al primer piso, seguí corriendo, sin detenerme, hasta estar fuera de la clínica. Respiré profundo, tratando de calmarme, pero sabía que algo había cambiado. Había visto algo que no debía, y ahora no había vuelta atrás. La clínica no era solo un lugar abandonado. Era algo mucho peor. Después de esa segunda visita, ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. San Juan del Río es una ciudad pequeña, y todo el mundo conoce a todo el mundo. Pregunté discretamente sobre la clínica, mencionando que había oído historias antiguas sobre el lugar. La mayoría de las personas evitaba el tema, cambiando de conversación o dando respuestas evasivas, pero finalmente encontré a un hombre mayor, don Rafael, que parecía saber más que los demás. Era dueño de una ferretería en el centro de la ciudad y había vivido allí toda su vida. Cuando mencioné la clínica, se puso serio y me miró a los ojos. «No deberías meterte con eso, joven», me dijo, con una voz grave. «Esa clínica es un lugar maldito. Cosas malas pasaron allí, cosas que nadie quiere recordar». Insistí, diciendo que necesitaba saber la verdad. Don Rafael dudó, pero finalmente aceptó contarme lo que sabía. Según él, la clínica había sido fundada en los años 50 por un médico llamado Dr. Emilio Vázquez. Era respetado en la ciudad, pero con el tiempo comenzaron a circular rumores sobre sus métodos. Decían que realizaba experimentos ilegales en los pacientes. Estaba obsesionado con la idea de curar enfermedades mentales, dijo don Rafael, bajando la voz. Pero lo que hacía allí dentro no era cura, era tortura. Las personas desaparecían y nadie hacía preguntas, hasta que un día algo salió mal. Dicen que los pacientes se rebelaron y el lugar fue cerrado a toda prisa. El doctor Vázquez desapareció y nunca más se supo de él. Esa historia me dejó aún más perturbado. Todo lo que había visto en la clínica empezaba a tener sentido. Los equipos médicos, los cuerpos, las figuras vestidas de bata. Decidí regresar a la clínica una última vez. Llegué a la clínica al final de la tarde, cuando el sol ya comenzaba a ponerse.
El lugar parecía aún más sombrío, como si me estuviera esperando. Esta vez, fui directamente al sótano. Sabía que las respuestas estaban allí, en esa sala de procedimientos. Cuando bajé las escaleras, sentí una presencia a mi alrededor, como si las paredes estuvieran vivas, observando cada uno de mis movimientos. La sala de procedimientos estaba exactamente como la había dejado, con la mesa de cirugía en el centro y los equipos alrededor. Pero algo era diferente. El cuerpo que había visto antes ya no estaba allí. En su lugar, había una pila de papeles viejos, como si alguien los hubiera puesto allí a propósito. Tomé los papeles y comencé a leer. Eran registros médicos, notas escritas a mano por el doctor Vázquez. Las notas detallaban experimentos horribles, realizados en pacientes que eran mantenidos contra su voluntad. Hablaba de tratamientos que involucraban electrochoques, cirugías sin anestesia e inyecciones de sustancias desconocidas. Pero lo que más me llamó la atención fue una nota al final, escrita de forma apresurada. Están vivos. No se van. Quieren más. Fue entonces cuando escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba él, el doctor Vázquez, o al menos lo que quedaba de él. Estaba de pie, usando una bata sucia y manchada de sangre. Su rostro estaba pálido y distorsionado, como si hubiera sido reconstruido varias veces. No dijo nada, solo me miró con una sonrisa torcida, como si estuviera feliz de que hubiera regresado. Sentí una ola de pánico, pero no podía moverme. Dio un paso hacia mí, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Las otras figuras que había visto antes también estaban allí, todas vestidas con bata, todas con la misma sonrisa aterradora. Se acercaron lentamente, como si estuvieran rodeándome. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No eran fantasmas. Nunca se habían ido. Seguían allí, atrapados en ese lugar, repitiendo los mismos horrores que habían cometido en vida. Y ahora querían que yo fuera parte de eso. No sé cómo logré salir de esa sala. Todo lo que recuerdo es correr, escaleras arriba, con el sonido de pasos pesados detrás de mí. Las figuras no corrían, pero siempre estaban allí, siempre cerca, como si supieran que no podía escapar. Cuando finalmente llegué al primer piso, la puerta principal estaba cerrada. Traté de abrirla con fuerza, pero no sirvió de nada. Estaba cerrada con llave desde afuera. Miré hacia atrás y vi las figuras paradas en el pasillo, observándome con esas sonrisas torcidas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. Necesitaba salir de allí, pero todas las salidas estaban bloqueadas. Fue entonces cuando recordé una ventana rota al fondo del pasillo. Corrí hacia ella, ignorando los rasguños que los vidrios rotos dejaron en mis manos. Salté hacia afuera y caí al suelo, sintiendo un dolor agudo en el tobillo. No paré a ver si las figuras me estaban siguiendo. Continué corriendo, cojeando, hasta llegar a mi auto. Cuando entré y cerré las puertas con llave, finalmente sentí un poco de seguridad, pero sabía que eso no había terminado. Las figuras, el doctor, Vázquez, la clínica, todo eso aún estaba allí, y sabía que no podría simplemente olvidarlo. En los días siguientes intenté seguir adelante. Volví al trabajo, traté de distraerme, pero los sueños seguían. Ahora eran más vívidos, más reales. Siempre ocurrían en la clínica, y siempre había alguien observándome. Esta vez, podía ver el rostro. Era el doctor Vázquez, pero no estaba solo. Había otros rostros, pacientes, personas que habían sufrido a sus manos. Me miraban con una mezcla de tristeza y desesperación, como si quisieran decirme algo. Fue entonces cuando decidí que debía acabar con eso. No podía seguir viviendo con eso acosándome. Regresé a San Juan del Río, pero esta vez no fui solo. Llevé conmigo a un sacerdote, un hombre que conocía desde mi infancia y que siempre fue una figura de confianza. Le expliqué todo lo que había sucedido, y él aceptó ayudarme. Cuando llegamos a la clínica, el sacerdote hizo una oración antes de entrar.
Llevaba un crucifijo y una botella de agua bendita, y me sentí un poco más seguro con él a mi lado. Fuimos directamente al sótano, a la sala de procedimientos. El sacerdote comenzó a rezar en voz alta, y sentí un cambio en el aire. Las figuras estaban allí, pero ahora parecían vacilantes, como si tuvieran miedo. El doctor Vázquez estaba en el centro de la sala, mirándonos con una mirada de odio. El sacerdote continuó rezando, y fue entonces cuando las figuras empezaron a disiparse, una por una, hasta que solo quedó el doctor Vázquez. Me miró con una mirada de desesperación, como si finalmente entendiera lo que había hecho. Y entonces, también desapareció. La sala quedó en silencio, y sentí un peso ser retirado de mis hombros. El sacerdote me miró y asintió con la cabeza, como si dijera que todo había terminado. Salimos de la clínica juntos, y por primera vez en semanas me sentí en paz, pero aún así, sabía que esa experiencia nunca me dejaría completamente. La clínica seguía allí, y sabía que, en algún lugar, los recuerdos de esos horrores aún existían. Pero al menos ahora, podría seguir adelante, sabiendo que había hecho lo que podía para acabar con eso. Después de esa noche en la clínica con el sacerdote, pensé que finalmente podría seguir adelante. Las figuras habían desaparecido. El doctor Vázquez ya no estaba allí, y la sensación de paz que sentí al salir de allí me hizo creer que todo había terminado. Pero, como debería saber, algunas pesadillas nunca terminan realmente. Pensé que, con el tiempo, eso pasaría. Estaba equivocado. Una noche, me desperté en medio de la madrugada por un ruido proveniente de mi jardín. Era un sonido bajo, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Mi corazón se aceleró, pero traté de convencerme de que era solo un animal o el viento. Tomé una linterna y fui a investigar, tratando de mantener la calma. Cuando abrí la puerta trasera, vi algo que me hizo congelarme. En medio del jardín, había una silla de ruedas vieja, exactamente como la que había visto en la clínica. Estaba allí, como si alguien la hubiera puesto a propósito. Mi instinto me decía que regresara adentro, pero no podía dejar de mirar esa silla. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, y allí estaba él, el doctor Vázquez. Estaba de pie, en mi jardín, con esa misma sonrisa torcida en el rostro. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Él dio un paso más y sentí una oleada de pánico. Tienes que entender que algunas cosas nunca se van completamente. Sabía que él tenía razón. Sabía que la clínica nunca me dejaría completamente. Siempre estaría allí, en las sombras de mi mente, recordándome lo que había visto y lo que había enfrentado. Y, tal vez, eso fuera suficiente. Mi nombre es Arturo Ignacio, y hasta hoy no puedo explicar bien lo que me pasó en ese lugar. Todo comenzó cuando conseguí un empleo como asistente en una oficina de abogados en una ciudad llamada El Pueblito, en Querétaro. El lugar era pequeño, tranquilo, de esos donde todos se conocen, pero tenía una historia de la que nadie quería hablar. La oficina estaba en un edificio antiguo, que antes había sido una funeraria. No lo sabía cuando acepté el empleo. Solo lo descubrí cuando llegué el primer día y vi la fachada decadente, con esa arquitectura antigua que parecía cargar el peso de décadas. Las paredes eran gruesas, de piedra, y las ventanas estrechas dejaban entrar poca luz. Mi jefe, un abogado llamado Javier, me mostró el lugar. Era un hombre serio, de pocas palabras, y parecía incómodo cuando le preguntaba sobre la historia del edificio. «Es solo un lugar antiguo», me dijo, evitando mi mirada. «No necesitas preocuparte por eso». Pero me preocupé. La oficina estaba en el piso de arriba, y el primer piso estaba abandonado. Javier me advirtió que no bajara allá abajo. «Está en reformas», mintió, porque no veía ninguna señal de obra. Pero lo que más me llamó la atención fue el silencio.
El edificio estaba en una calle transitada, pero dentro no se oía nada. Era como si el sonido fuera absorbido por las paredes. El primer día, todo transcurrió normalmente. Organicé archivos, atendí el teléfono, cosas simples. Pero, conforme pasaba el tiempo, empezaba a sentir algo extraño. Era como si no estuviera solo. A veces escuchaba pasos en el pasillo, pero cuando iba a ver, no había nadie. Otras veces, sentía un frío repentino, incluso con el sol golpeando fuerte afuera. No final do dia, Javier foi embora mais cedo e me deixou sozinho para terminar alguns documentos. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente estranhas. Eu estava digitando no computador quando ouvi um barulho vindo do térreo. Era um som baixo, como se alguém estivesse arrastando algo pesado. Pensé en ignorarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Tomé una linterna y bajé las escaleras, que crujían con cada paso. El primer piso estaba oscuro, con solo algunas rendijas de luz entrando por las ventanas sucias. El olor era más fuerte allí abajo, y sentí un nudo en el estómago. Cuando encendí la linterna, vi que el primer piso era enorme, con salas vacías y pasillos estrechos. El ruido venía de fondo, así que comencé a caminar, tratando de no pensar en lo que podría estar causando eso. Fue cuando vi la puerta. Era una puerta de metal, oxidada, con una cerradura rota. El ruido venía de allí. Mi corazón se aceleró, pero no podía detenerme. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me hizo congelarme. Era una habitación pequeña, con paredes de piedra y un piso de cemento. En el centro, había una mesa de metal, de esas que se usan en los necroterios, y sobre la mesa había algo cubierto con una sábana blanca. No sé por qué, pero supe que no debía tocar eso. Sin embargo, mi mano pareció actuar por cuenta propia. Levanté la sábana y vi lo que había debajo. Era un cuerpo, pero no era un cuerpo común. Estaba en un estado avanzado de descomposición, con la piel pegada a los huesos y un olor insoportable. Casi vomité, pero lo que más me asustó fue el hecho de que el cuerpo parecía reciente, como si lo hubieran puesto allí hacía poco tiempo. Fue entonces cuando escuché el ruido de nuevo. Esta vez venía de atrás de mí. Me giré rápidamente y la linterna cayó al suelo, apagándose. Quedé en la oscuridad, escuchando solo mi respiración acelerada y un sonido que parecía venir de todos los lados. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre. Corrí de vuelta hacia las escaleras, tropezando en la oscuridad, y solo me detuve cuando llegué a la oficina. Tomé mis cosas y salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente, Javier me preguntó si estaba todo bien. No dije nada sobre lo que había visto, pero él parecía saber. A veces, este lugar nos juega malas pasadas, dijo, con una sonrisa extraña. Después de ese primer día, traté de convencerme a mí mismo de que todo no era más que un malentendido. Tal vez el cuerpo que había visto era algún tipo de maniquí o algo por el estilo, algo dejado de la época en que el edificio aún era una funeraria. Pero en el fondo, sabía que no era cierto. Ese olor, la textura de la piel, eso era real. Aún así, necesitaba el trabajo, así que al día siguiente regresé a la oficina. Javier no comentó sobre mi salida abrupta del día anterior, pero me di cuenta de que me observaba más de lo normal, como si estuviera esperando que dijera algo. Yo me mantuve en silencio. El día comenzó como cualquier otro. Atendí a clientes, organicé papeles, traté de distraerme con el trabajo, pero conforme pasaban las horas, esa sensación de que no estaba solo volvió a atormentarme. Esta vez era más fuerte. Estaba sentado en mi escritorio, tecleando en la computadora, cuando escuché el susurro de nuevo. Era bajo, casi imperceptible, pero allí estaba. Parecía venir de las paredes, como si alguien hablara del otro lado. Traté de ignorarlo, pero el sonido se hizo más fuerte, más insistente. Arturo, mi nombre. Alguien estaba susurrando mi nombre. Me levanté de la silla, mirando alrededor. La oficina estaba vacía, pero el susurro continuaba, resonando en mi oído.
Era una voz rasposa, casi inhumana, y parecía venir de todos lados al mismo tiempo. Fui hasta la ventana, esperando que el ruido de la calle me distrajera, pero afuera todo estaba en silencio. Ni siquiera los pájaros hacían ruido. Fue cuando me di cuenta de que el susurro venía de abajo, del primer piso. No quería bajar allí de nuevo, pero algo me atraía hacia esa dirección. Era como si la voz me estuviera llamando, invitándome a descubrir qué estaba pasando. Tomé la linterna de nuevo y bajé las escaleras, tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. El primer piso estaba más oscuro que el día anterior, como si la luz del sol ya no pudiera penetrar esas gruesas paredes. El olor a moho y algo más fuerte, casi químico, llenaba el aire. La linterna temblaba en mi mano mientras caminaba hacia la sala con la mesa de metal. La puerta estaba abierta. Dentro de la sala, la mesa aún estaba allí, pero el cuerpo había desaparecido. En su lugar, solo había una mancha oscura en el suelo, como si algo se hubiera derramado. El susurro venía de un rincón oscuro de la sala, y sabía que no debía acercarme, pero no podía detenerme. Cuando apunté la linterna hacia la esquina, vi algo. Era una figura, acurrucada en el suelo. Estaba vestida con trapos sucios, y la piel era pálida, casi translúcida. La cabeza estaba agachada, pero podía ver el cabello largo y enmarañado. La figura no se movió, pero el susurro continuó, más fuerte ahora. No sabía qué hacer. Me quedé parado, mirando esa cosa, hasta que levantó la cabeza lentamente. Cuando vi su rostro, casi solté un grito. No tenía ojos, solo huecos oscuros, como si los hubieran arrancado. La boca estaba abierta, pero no tenía dientes, solo un vacío negro. Y aún así, seguía susurrando mi nombre. Corrí. No me importó el ruido que hice, ni el hecho de que la linterna había caído al suelo. Subí las escaleras de 2 en 2 y salí del edificio, sin mirar atrás. Javier me encontró afuera de la oficina. Estaba apoyado en la pared, tratando de calmarme. Él no preguntó qué había pasado, pero vi algo en sus ojos. Algo que me hizo pensar que él sabía más de lo que estaba diciendo. Este lugar tiene una historia complicada, dijo, mirando el edificio. A veces, las cosas malas dejan marcas. No respondí. Solo entré en la oficina e intenté concentrarme en el trabajo. Pero el susurro no se detuvo. Seguía allí, bajo, insistente, como si estuviera esperando el momento adecuado para llamarme de nuevo. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. El susurro, las figuras, la sala con el altar, todo estaba conectado, y sabía que tenía que descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, decidí enfrentar a Javier. Él aún estaba en la oficina, organizando algunos papeles, cuando entré en su sala. Me miró sorprendido, pero no dijo nada. ¿Qué está pasando aquí?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Sé que sabes. Vi cosas que no puedo explicar. Javier suspiró como si supiera que este momento llegaría. Cerró la puerta de la sala y se sentó detrás de la mesa, mirándome con una expresión seria, y dijo: «Este lugar tiene una historia oscura», comenzó. «No quería involucrarte en esto, pero parece que ya estás involucrado». ¿Involucrado en qué? Él dudó, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. El antiguo dueño de este edificio no era un buen hombre. Hacía cosas horribles aquí, cosas que dejaron marcas, y esas marcas no desaparecen. ¿Y las figuras? ¿El susurro? Javier miró hacia abajo, como si no quisiera responder. Son lo que quedó. Almas atrapadas, tal vez. No lo sé con certeza, pero están aquí, y no se van. Me miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Eso me asustó más que cualquier cosa que había visto hasta entonces. Si Javier, que parecía tan controlado, estaba atrapado en ese lugar, ¿qué significaba eso para mí? Esa noche, decidí que no podía quedarme más allí. Tomé mis cosas y me fui, sin mirar atrás. Pasaron los días, e intenté seguir adelante.
Pero el edificio no me dejaba en paz. Sueños extraños, visiones de esas figuras. Sabía que no podía seguir así. Fue entonces cuando decidí regresar. Llegué al edificio por la noche, cuando la ciudad ya estaba tranquila. La puerta de la oficina estaba cerrada con llave, pero sabía cómo entrar. Subí las escaleras en silencio, evitando hacer ruido. La oficina estaba oscura, pero no necesitaba luz para saber hacia dónde iba. El susurro me guió, llevándome de nuevo al primer piso, a la sala con el altar. Esta vez estaba preparado. Cuando entré en la sala, las figuras estaban allí, esperándome. Se movieron al mismo tiempo, levantando la cabeza lentamente, y sentí que el pánico se apoderaba de mí. Pero no corrí. Esta vez las enfrenté. El susurro se detuvo, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una de las figuras se movió señalando hacia el altar. Fui hacia allí, y fue cuando vi. Había un libro, viejo y polvoriento, con páginas amarillentas. Lo abrí despacio, y lo que vi me dejó sin aliento. Era un diario. El diario del antiguo dueño del edificio. En las páginas Yao describía todo lo que había hecho. Los experimentos, las torturas, las muertes. Y lo peor de todo, el ritual que había realizado para intentar ganar poder. Un ritual que salió mal, atrapando las almas de aquellos que había matado en el edificio para siempre. Fue entonces cuando lo entendí. Las figuras, el susurro, no intentaban asustarme. Estaban tratando de advertirme. Cerré el diario y miré a las figuras. Estaban quietas, observándome, y por primera vez no sentí miedo. Voy a ayudarlas, dije, con la voz firme. Al día siguiente, regresé al edificio con un sacerdote. Javier estaba allí, pero no trató de impedirme. Solo observó en silencio mientras el sacerdote realizaba el ritual, liberando las almas atrapadas en ese lugar. Cuando terminó, el susurro se detuvo, el olor desapareció, y las figuras se fueron. Javier me miró y por primera vez vi alivio en sus ojos. «Gracias», dijo, su voz casi un susurro. No respondí. Solo salí del edificio, sabiendo que nunca más volvería. Pero hasta hoy, cuando paso cerca de ese lugar, siento como si algo estuviera observándome. Y a veces, en el silencio de la noche, todavía escucho ese susurro, como un recordatorio de lo que ocurrió allí dentro. Mi nombre es Velárquez Salú, y hasta hoy no puedo explicar bien lo que me sucedió en San Joaquín, un pequeño pueblo en el estado de Querétaro, México. Estaba allí por trabajo, haciendo un reportaje sobre las tradiciones locales. San Joaquín es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y bosques, con una atmósfera que parece detenida en el tiempo. Las calles son estrechas, las casas antiguas y el silencio, un silencio que, al principio, parecía acogedor, pero que pronto se volvió opresivo. Llegué al pueblo en una tarde de otoño. El cielo estaba gris, y el viento frío cortaba el aire. Me hospedé en una posada sencilla, pero acogedora, en el centro del pueblo. La dueña, una señora mayor llamada Doña Carmen, me recibió con una sonrisa, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir incómodo. Me entregó la llave de la habitación y dijo, casi susurrando, «Aquí en San Joaquín, el silencio tiene vida propia. Cuidado con lo que escuchas». En ese momento, pensé que era solo una de esas supersticiones de pueblo pequeño. Sonreí, agradecí y subí a mi habitación. La noche llegó rápido, y con ella vino un silencio aún más profundo. No había coches pasando, ni personas conversando en la calle. Solo el sonido del viento golpeando las ventanas. Traté de dormir, pero algo me molestaba. Era como si el silencio me estuviera observando. Alrededor de la medianoche, me desperté por un ruido. Era bajo, casi imperceptible, pero allí estaba. Parecía venir del pasillo. Mi corazón se aceleró,
y me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. Abrí la puerta de la habitación y miré al pasillo. Estaba oscuro, pero logré ver una figura parada al final del pasillo. Era una silueta humana, pero algo no estaba bien. No se movía, solo permanecía allí, como si me estuviera observando. Intenté hablar, preguntar quién era, pero las palabras no salieron. La figura siguió parada, y luego, lentamente, comenzó a moverse hacia mí. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, ni gritar. La figura se acercó y pude ver que no tenía rostro. Era solo una sombra, una presencia oscura que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Cuando estaba a pocos metros de mí, pude reaccionar. Cerré la puerta con fuerza y la cerré con llave. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me quedé apoyado en la puerta, tratando de entender lo que acababa de suceder. Afuera, el silencio regresó. Ya no había más ruidos, ni pasos, solo el viento. A la mañana siguiente, bajé al desayuno y encontré a doña Carmen en la cocina. Ella me miró con una expresión seria y me preguntó, ¿dormiste bien? Traté de disimular, pero ella se dio cuenta de que algo no estaba bien. Aquí en San Joaquín, el silencio no es solo la ausencia de sonido, tiene vida propia, y a veces elige a alguien. No sabía qué decir. Todavía estaba tratando de procesar lo que había sucedido la noche anterior. Decidí que exploraría el pueblo durante el día. Trataría de distraerme, pero en el fondo, sabía que esa noche no sería la última vez que encontraría el silencio de San Joaquín. El día en San Joaquín comenzó con un cielo nublado, pero el sol logró atravesar las nubes por algunos momentos, iluminando las calles de adoquinado y las casas coloridas. Decidí explorar el pueblo, tratando de alejar la memoria de la noche anterior. Doña Carmen me recomendó visitar el bosque en los alrededores, donde había un sendero que llevaba a una antigua capilla. Dijo que era un lugar bonito, pero me advirtió, no vayas demasiado lejos. Pensé que era otra de esas supersticiones, pero algo en la forma en que lo dijo me hizo prestarle atención. Tomé mi mochila con agua, una merienda y mi cámara, y me dirigí hacia el bosque. El camino era tranquilo, con árboles altos y el sonido de los pájaros. Al principio me sentí aliviado. El aire fresco y el ruido de la naturaleza parecían alejar ese silencio opresivo de la noche. El sendero estaba bien marcado, pero a medida que avanzaba, me di cuenta de que el sonido de los pájaros comenzó a desaparecer. El viento, que antes era suave, ahora soplaba con más fuerza, haciendo que las hojas de los árboles susurraran. Me detuve un momento para mirar alrededor. El bosque estaba extrañamente callado, como si estuviera conteniendo la respiración. Continué caminando, pero una sensación de incomodidad comenzó a crecer dentro de mí. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Era bajo, casi inaudible, pero allí estaba. Parecía venir de todas las direcciones al mismo tiempo. Me detuve de nuevo, tratando de localizar la fuente del sonido, pero no había nadie cerca. El susurro continuó, y ahora parecía que estaba más cerca. Era como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, pero las palabras eran incomprensibles. Mi corazón comenzó a acelerarse. Traté de convencerme de que era solo el viento, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Continué caminando, más rápido ahora, tratando de ignorar los susurros. Aumentaron en intensidad, como si me estuvieran persiguiendo. Miré hacia atrás, pero no vi nada, solo árboles y sombras. Cuando finalmente llegué a la capilla abandonada, sentí un alivio momentáneo. Era una construcción pequeña y antigua, con paredes de piedra y un techo que parecía a punto de desplomarse. La puerta estaba entreabierta, y decidí entrar. El interior estaba oscuro, con rayos de luz entrando por las rendijas del techo. Había un altar al fondo, cubierto de polvo, y algunas velas apagadas. Fue entonces cuando los susurros se detuvieron. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era pesado,
como si el aire a mi alrededor estuviera cargado de algo que no podía entender. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, y fue cuando lo vi. En la esquina de la capilla había un espíritu. Era la misma silueta sin rostro que había visto en el pasillo de la posada. Estaba parada, inmóvil, pero sabía que me estaba observando. Intenté salir, pero mis piernas no respondían. El espíritu comenzó a moverse hacia mí, lentamente, como si flotara. Mi cuerpo temblaba, y sentía el miedo apoderándose de mí. Cuando estuvo a pocos metros de mí, logré reaccionar. Me di vuelta y corrí fuera de la capilla, sin mirar atrás. El sendero de vuelta parecía interminable. Los susurros volvieron, pero ahora eran más altos, más urgentes. Era como si todo el bosque estuviera tratando de decirme algo, pero no podía entenderlo. Corrí hasta llegar al pueblo, donde finalmente me sentí seguro. Miré hacia atrás, al bosque, y juré que nunca volvería allí. Pero, incluso de vuelta en la posada, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. Doña Carmen me miró cuando entré y su expresión era de preocupación. «Fuiste al bosque, ¿verdad?» Solo asentí con la cabeza, sin poder hablar. Ella suspiró y dijo: «El bosque guarda muchos secretos, y a algunos de ellos no les gusta ser perturbados». Esa noche, mientras trataba de dormir, los susurros volvieron. Esta vez, venían desde dentro de mi habitación. Era como si el bosque me hubiera seguido hasta allí, y sabía que, no importaba a dónde fuera, esa presencia no me dejaría en paz. La noche siguiente fue la peor hasta ahora. Los susurros no paraban, y apenas logré cerrar los ojos. Cuando finalmente salió el sol, sentí un alivio temporal, pero sabía que algo seguía estando mal. Doña Carmen parecía más reservada que nunca, evitando mis miradas y murmurando cosas en español que no podía entender. Decidí que necesitaba descubrir más sobre el pueblo, sobre ese bosque y, sobre todo, sobre ese espíritu sin rostro que parecía perseguirme. Pasé la mañana conversando con los habitantes locales, tratando de sacar conversación sobre la historia de San Joaquín. La mayoría de las personas era amable, pero evitaba hablar sobre el bosque o la capilla abandonada. Algunos incluso cruzaban la calle cuando mencionaba el tema. Fue solo cuando encontré a un hombre mayor, sentado en un banco en la plaza principal, que conseguí algunas respuestas. Se llamaba Don Rafael y había vivido en San Joaquín toda su vida. Cuando mencioné la capilla y el bosque, se puso serio y me miró a los ojos. «¿Viste algo allí, verdad?» Dudé, pero finalmente asentí con la cabeza. Él suspiró y comenzó a contar. Hace muchos años, la capilla era un lugar de peregrinación. La gente iba allí para pedir milagros, pero algo pasó, algo terrible. Un sacerdote que vivía allí empezó a comportarse de manera extraña. Hablaba solo y decía que escuchaba voces. Una noche, desapareció y nadie lo volvió a ver. Desde entonces, la capilla fue abandonada y la gente comenzó a evitar el bosque. Dicen que el sacerdote aún está allí, atrapado entre este mundo y el siguiente, y que no le gustan las visitas. Don Rafael me miró fijamente y dijo: «Si viste algo, es mejor que tengas cuidado. Puede que te haya elegido». Esas palabras resonaron en mi mente durante el resto del día. No quería creerlo, pero todo lo que había sucedido hasta ahora parecía confirmar lo que él había dicho. Regresé a la posada al final de la tarde, exhausto y con la mente llena de preguntas. Doña Carmen me entregó una taza de té y dijo: «Pareces cansado. Descansa un poco». Agradecí y subí a mi habitación. Fue entonces cuando noté algo extraño. Había un espejo en la pared que no había visto antes. Era antiguo, con un marco de madera oscura, y parecía fuera de lugar en la habitación simple. Me acerqué al espejo y miré mi reflejo. Al principio, todo parecía normal, pero luego me di cuenta de que algo estaba mal. Mi reflejo no me imitaba perfectamente. Había un pequeño retraso, como si estuviera viendo un eco de mí mismo. Me quedé parado, observando, y entonces lo vi. En el fondo del espejo, detrás de mi reflejo,
Había un espíritu. Era la misma silueta sin rostro que había visto antes. Mi corazón se detuvo. Intenté alejarme, pero mi reflejo en el espejo no se movió. Continuó mirándome, mientras el espíritu oscuro se acercaba cada vez más. Cuando finalmente pude moverme, di un paso atrás y caí al suelo. El espejo estaba normal nuevamente, pero sabía que había visto algo que no debería existir. Esa noche, no pude dormir. Me quedé sentado en la cama, mirando al espejo, esperando que algo sucediera. Pero la habitación estaba en silencio, y el espejo parecía inofensivo. Sin embargo, sabía que esa presencia aún estaba allí, observando, esperando, y no tenía idea de qué hacer a continuación. El día siguiente fue un torbellino de pensamientos. No podía dejar de pensar en el espejo, el espíritu sin rostro y las palabras de don Rafael. La sensación de estar siendo observado no me dejaba, ni siquiera bajo la luz del sol. Decidí que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Fue entonces cuando recordé algo que doña Carmen había dicho el primer día. El silencio tiene vida propia. Cuidado con lo que escuchas. Esa frase martillaba en mi mente. El silencio, los susurros, el espíritu. Todo parecía estar conectado de alguna manera. Decidí investigar más a fondo la historia del sacerdote desaparecido. Tal vez, si entendiera lo que le sucedió, podría descubrir cómo deshacerme de esa presencia que me atormentaba. Regresé a la plaza principal y encontré a don Rafael nuevamente. Esta vez, parecía más dispuesto a conversar. Nos sentamos en un banco, y él comenzó a contarme detalles que antes había omitido. El sacerdote, llamado Padre Ignacio, era conocido por ser un buen hombre, pero solitario. Pasaba horas en la capilla, orando y meditando. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en él. Comenzó a hablar sobre escuchar voces, sobre una presencia que lo observaba. La gente pensó que se estaba volviendo loco, pero nadie hizo nada. Hasta que desapareció. Don Rafael me miró y dijo: dicen que él intentó comunicarse con algo que no debía, algo que estaba más allá de este mundo, y que, al final, fue consumido por eso. Esas palabras me dejaron helado. Era como si estuviera siguiendo los mismos pasos que el padre Ignacio. Esa noche, regresé a la posada con una decisión tomada. Necesitaba enfrentar lo que me estaba acechando. Tomé una vela, un poco de sal, que había escuchado que podría alejar espíritus, y regresé a la capilla abandonada. El bosque estaba aún más silencioso que antes, como si estuviera conteniendo la respiración. Cuando llegué a la capilla, encendí la vela y entré. El aire estaba pesado, y la sensación de estar siendo observado era más fuerte que nunca. Puse la sal en un círculo alrededor de mí y me senté en el suelo, con la vela frente a mí. Cerrar los ojos fue difícil, pero sabía que necesitaba intentarlo. Comencé a meditar, intentando concentrarme en la llama de la vela. Al principio, no pasó nada, pero luego, lentamente, los susurros volvieron. Esta vez, estaban más claros, como si intentaran decirme algo. Traté de concentrarme, intentando entender las palabras, pero eran distorsionadas, como si estuvieran habladas al revés. Fue entonces cuando sentí una presencia a mi lado. Abrí los ojos y vi. El espíritu sin rostro estaba allí, dentro del círculo de sal conmigo. Estaba tan cerca que pude sentir el frío emanando de ella. Mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía moverme. El espíritu se inclinó hacia adelante, como si me estuviera estudiando, y entonces, por primera vez, habló. La voz era baja y áspera, como si viniera de muy lejos. «Me llamaste», dijo. No sabía qué responder. Mi mente estaba en pánico, pero sabía que debía mantener la calma. «¿Qué quieres?», pregunté, mi voz temblando. El espíritu guardó silencio por un momento, y luego respondió: «Libertad». Esa palabra resonó en la capilla, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Antes de que pudiera decir algo más, la vela se apagó, y fui envuelto por una oscuridad total.
Cuando encendí mi linterna, el espíritu había desaparecido. El círculo de sal estaba intacto, pero sabía que algo había cambiado. La presencia que sentía antes estaba más fuerte, más cerca. Y sabía que, no importaba lo que hiciera, esa cosa no se iría tan fácilmente. Después de esa noche en la capilla, algo cambió en mí. La presencia que sentía antes ahora era constante, como si siempre estuviera a mi lado, incluso cuando no la veía. Los susurros se volvieron más claros, pero aún eran distorsionados, como si estuvieran siendo hablados a través de un vidrio empañado. Sabía que esa cosa, fuera lo que fuera, estaba esperando algo de mí, y no tenía más opción que descubrir qué. Doña Carmen parecía saber que algo no estaba bien. Me miraba con una mezcla de pena y miedo, como si supiera que estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que podría entender. Una mañana, me entregó un pequeño paquete envuelto en tela. «Toma esto», me dijo. «Puede ayudarte». Dentro del paquete había un crucifijo de madera. Agradecí, pero no estaba seguro de si eso sería suficiente. Decidí que necesitaba regresar a la capilla una última vez. Esta vez, estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el costo. Tomé el crucifijo, una linterna, y me dirigí al bosque. El camino parecía más largo que antes, como si el mismo bosque estuviera tratando de impedirme llegar allí. Cuando finalmente llegué a la capilla, sentí una ola de frío que me golpeó. La puerta estaba entreabierta como la última vez, y entré despacio. El interior estaba aún más oscuro, como si la oscuridad se hubiera extendido desde mi última visita. Encendí la linterna, y vi que el círculo de sal que había hecho aún estaba allí, intacto. Coloqué el crucifijo en el suelo, en el centro del círculo, y vertí un poco de agua bendita alrededor de mí. Cerrar los ojos fue más difícil esta vez, pero sabía que debía intentarlo. Comencé a meditar, intentando concentrarme en la llama imaginaria de la vela que había usado antes. Los susurros volvieron casi de inmediato, pero esta vez estaban más claros, más urgentes. «Libertad», dijo la voz nuevamente. «Quiero libertad». Esta vez estaba preparado. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, tratando de mantener la calma. La voz guardó silencio por un momento, y luego respondió: un cuerpo para liberarme». Mi corazón se detuvo. Sabía lo que eso significaba. Esa cosa quería tomar mi cuerpo, usarme como un vehículo para escapar de esa prisión. Traté de levantarme, pero mi cuerpo no respondía. La oscuridad a mi alrededor parecía moverse, contorsionarse, como si estuviera viva. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. Giré la cabeza lentamente y vi el espíritu sin rostro, más cerca que nunca. Se inclinó hacia adelante, como si me estuviera estudiando, y luego extendió la mano. Era una mano oscura, casi transparente, y cuando tocó mi hombro, sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo. «Me llamaste», dijo la voz nuevamente. «Ahora debes pagar el precio». Traté de luchar, de moverme, pero era como si mi cuerpo ya no me perteneciera. El espíritu se acercó aún más, y sentí una presión en mi pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mí. Fue entonces cuando recordé el crucifijo y el agua bendita. Con un esfuerzo sobrehumano, logré mover mi mano y tomar el crucifijo. El espíritu retrocedió, como si hubiera sido quemado, y aproveché la oportunidad para derramar el agua bendita a mi alrededor. El espíritu gritó, un sonido horrible que resonó por la capilla, y luego desapareció. La oscuridad a mi alrededor comenzó a disiparse, y finalmente pude moverme. Mi cuerpo temblaba, y estaba cubierto de sudor, pero sabía que había escapado por poco. Tomé el crucifijo y la linterna y salí de la capilla lo más rápido que pude. Cuando regresé a la posada, doña Carmen me miró con una expresión de alivio. «Lo lograste», dijo. Solo asentí con la cabeza, sin poder hablar. Sabía que esa cosa aún estaba allí, en algún lugar, pero por ahora estaba a salvo. Sin embargo,
También sabía que eso no era el fin. El espíritu sin rostro, los susurros, la oscuridad, todo eso seguía allí, esperando, y no estaba seguro de si podría escapar nuevamente. Pero nunca volví allí,